Yo me había casado con el dueño de una pequeña verdulería de barrio, o eso creía. Una mañana frente a la persiana aún bajada de la tienda había una impecable fila de personas vestidas de traje. Creo que eran varias decenas. Todos, con la espalda erguida, esperaban una palabra de mi marido Javier, que aún llevaba puesto su delantal de trabajo. Y de repente, todos a una hicieron una profunda inclinación de cabeza. Javier, con sus botas de trabajo manchadas, de tierra simplemente asintió en silencio. «La esperábamos, señora», dijo uno de ellos volviendo a inclinarse con profundo respeto. Todos mantenían la espalda doblada ante Javier, el mismo hombre que hasta el día anterior se lamentaba mirando unas coles algo mustias y fruncía el ceño por una plaga de pulgón en los pimientos. Yo no entendía absolutamente nada de lo que estaba presenciando. ¿Quién era en realidad el hombre con el que me había casado y cómo yo, que no tenía nada, había sido aceptada? La respuesta a todo aquello había comenzado mucho tiempo atrás, en un pasado del que ni yo misma era consciente. Mi nombre es Clara. Trabajo como empleada a tiempo parcial en una pequeña tienda de comidas preparadas en las afueras de un barrio humilde y ya llevo casi 7 años allí. Este año he cumplido 25. Nunca he salido de esta ciudad en la que nací. Me despierto a las 4 de la mañana. No es el despertador quien me levanta. Es la costumbre de tantos años. Mi cuerpo se adelanta y se pone en marcha por sí solo. Doblar el futón, ir a la cocina y preparar el desayuno para 3 personas. Mi madrastra Isabel y mis hermanastras, Sofía y Laura, era el comienzo de mi día. Preparaba el caldo para la sopa y freía los huevos. Cortaba el embutido y servía el pan recién tostado. Justo cuando terminaba de poner la mesa humeante, unos pasos bajaban del segundo piso. «El café está tibio», dijo Isabel tras dar un sorbo frunciendo el ceño y dejando la taza sobre la mesa. Inmediatamente volví a la cocina para calentarlo de nuevo. «Lo siento. Ahora mismo lo caliento». Mientras lo hacía, la voz de Sofía me alcanzó desde la espalda. «Oye, te dije que me plancharas la blusa blanca». «No, todavía no está lista. Lo haré esta tarde sin falta. Por la tarde no me sirve. Tengo que salir a mediodía». «No te molestes, hermana», intervino Laura con un tono burlón. «Es inútil decírselo. Esta chica es incapaz de pensar por sí misma. Tienes razón». «¿Qué es fu? ¿Qué se puede esperar de alguien que ni siquiera fue a la universidad?», dijeron mirándose la una a la otra y soltando una risita. Yo, con la cabeza gacha, volví a servir el café humeante. Las palabras que quería decir siempre se disolvían en mi garganta antes de poder salir. En esta casa mi opinión nunca había contado. Mi presencia aquí era un acto de caridad. Poco después de que mi padre perdiera a mi madre, se casó con Isabel y yo fui relegada a un rincón de la nueva familia. Isabel, al no ser yo su hija, me llamaba con un desdén apenas disimulado. «Tú vives en esta casa por caridad, que no se te olvide». De niña no entendía bien el significado de esas palabras, pero con los años su veneno se fue filtrando lentamente bajo mi piel. Un objeto de caridad. Eso era yo en esta casa. A mi padre no le importaba. Siempre estaba fuera por compromisos de trabajo o lo que fuera, y las pocas veces que nos veíamos, rara vez me miraba a los ojos al hablar. Nunca salió de su boca una palabra sobre mis estudios o mi futuro. Por eso renuncié a seguir estudiando. Cuando estaba a punto de terminar el bachillerato, le mencioné tímidamente el tema de la universidad a Isabel. Su respuesta fue tajante. «¿De verdad crees que nos lo podemos permitir? Sofía y Laura tienen que ir al conservatorio y eso cuesta mucho dinero». «Sí, tú busca un trabajo y trae algo de dinero a casa. Es lo mínimo que puedes hacer viviendo aquí de prestado. ¿No crees?». No tuve nada que responder. Mientras Sofía y Laura iban a un conservatorio privado de música, yo empecé a trabajar en cuanto terminé el bachillerato. Alguien tenía que encargarse de las tareas de la casa y, como era de esperar, ese papel recayó sobre mí. Curiosamente no sentía rencor. Quizás porque sabía que enfadarme no cambiaría absolutamente nada. Si montaba una escena, incluso, perdería este precario lugar que ocupaba. Sin darme cuenta, había aprendido a vivir conteniendo la respiración sin hacer olas. Aún así, en lo más profundo de mi pecho había una pequeña brasa, una pequeña llama de anhelo. Quería que alguien me valorara. Nunca lo dije en voz alta, pero a veces, mientras ponía la mesa o doblaba la ropa limpia, pensaba: si tan solo una vez alguien me diera las gracias por el trabajo de mis manos. Deja de soñar, despierta y prepárate.
vas a llegar tarde. La voz de Isabel me devolvió a la realidad. A toda prisa me quité el delantal, recogí los platos y salí de casa. Afuera el aire frío de la madrugada me helaba las mejillas. A pesar de todo, en el instante en que cerraba la puerta de casa a mi espalda, sentía que podía respirar un poco mejor. Caminaba a paso ligero hacia la tienda. Ese trayecto era el único momento del día que era solo para mí, un tiempo en el que nadie me decía nada. Perdí a mi madre en el invierno de mis 6 años. La vi consumirse por la enfermedad, aunque mi mente infantil no comprendía del todo lo que sucedía. Lo que recuerdo es su espalda en la cocina y el olor agradable que siempre desprendían sus manos. Mi madre, Elena Romero, había nacido en una familia de agricultores de Asturias. Incluso después de casarse y mudarse a la ciudad, sus manos nunca olvidaron la tierra. Secaba pimientos al sol, preparaba conservas de verduras y siempre daba un toque especial a las hortalizas más humildes. Delante de la mesa que ella preparaba, solía decir: «Las verduras, Clara, son honestas. Si las cuidas con esmero, siempre te responden». De niña no creo que entendiera ni la mitad de lo que significaba, pero su voz, junto con el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar, se quedó grabada en algún lugar de mi cuerpo. En las mañanas frías también decía: «Sabes, Clara, las verduras de invierno son las más dulces. El frío que soportan las hace más dulces. Como a las personas. Las verduras también se esfuerzan. Claro, las verduras que han superado los días más fríos y duros son las más sabrosas. Son unas valientes. ¿A que sí?». Mi madre sonreía soltando un vaho blanco mientras colgaba pimientos en el porche. Por alguna razón, todavía puedo recordar su perfil con una claridad asombrosa. No me dejó muchas cosas. Una espátula de madera desgastada por el uso, un mortero con el borde mellado y un viejo cuaderno. Era lo que ella llamaba su recetario. La tapa estaba raída y las páginas llenas de manchas de aceite y huellas dactilares. En él, con su letra pulcra y ordenada, había anotado con todo detalle cómo hacer conservas y el punto exacto de sal para los encurtidos. En los márgenes de ese cuaderno también había apuntes que yo no entendía del todo. Cuándo recolectar las semillas, cómo secarlas y cómo guardarlas. Parecía ser el método para preservar las semillas de una variedad autóctona de grelos de Asturias. Para mi mente infantil parecían conjuros, pero para mi madre debían de ser algo muy importante. Y también una vieja fotografía. Una foto de mi madre sonriendo en la puerta de alguna tienda. Detrás se veía un mostrador con verduras, pero no sabía de qué tienda se trataba. Quizás había alguien a su lado, pero la foto solo la mostraba a ella. Guardé esa foto con mucho cuidado entre las páginas del recetario. Aproximadamente un año después de su muerte, mi padre trajo a su nueva esposa. Un día poco después de la llegada de Isabel, no podía creer lo que veían mis ojos. La espátula y el mortero de mi madre estaban en el suelo del patio junto a un montón de periódicos viejos. «Voy a tirar esto», dijo Isabel recogiendo los utensilios sin ningún cuidado. «Está viejo y sucio». Corrí hacia ella y me agarré a su brazo. «Espera, eso no lo tires. Era de mi madre, pero si está hecho un desastre, ya compraremos unos nuevos». «No quiero». «Eso no, por favor. Eso no». Creo que fue la primera vez en mi vida que me enfrenté a un adulto. Isabel chasqueó la lengua con fastidio, pero ese día finalmente cedió. Abracé la espátula, el mortero, el recetario y la foto y los llevé a mi pequeña habitación. El resto de sus cosas desaparecieron de la casa sin que me diera cuenta. Sus vestidos, sus muebles. Cuando quise darme cuenta no quedaba nada. Pero lo que yo protegí con mis manos, nadie pudo arrebatármelo. El recuerdo de las manos de mi madre, su voz se desvanecían poco a poco con los años, pero cada vez que abría aquel recetario era como si su caligrafía me hablara. «Cuídalas bien. Las verduras son honestas». Decidí no desprenderme nunca de esas palabras. Eran lo único cierto y tangible que mi madre me había dejado. Mi día comenzaba antes que el de nadie en la familia y terminaba más tarde que el de todos. Por la mañana preparaba el desayuno para 3 y me iba a la tienda. Al volver por la tarde, era el turno de la cena. Recogía la ropa que Sofía y Laura dejaban tirada por todas partes, hacía los recados que me encargaba Isabel y limpiaba el baño. Mientras la lavadora funcionaba, ponía las lentejas en remojo para el día siguiente. Solo cuando terminaba todo eso podía retirarme a mi pequeña habitación. Hacía mucho tiempo que no me quejaba. «Clara, se me ha roto una media».
Te dije que me compraras unas nuevas, ¿verdad?, dijo Sofía, dejando los cubiertos sobre el plato durante la cena. Estaba segura de que no me lo había pedido, pero sabía que discutir era inútil. Lo siento. Mañana las compro sin falta. Es que no tienes iniciativa para nada, dijo Laura, y ambas se rieron. Isabel, observando la escena, servía más estofado en los platos de sus hijas. Toma, Sofía, come más. Vosotras estáis en edad de crecer. Ambas superaban ya los 20 años, pero Isabel seguía tratándolas como a niñas pequeñas. Y esa misma mano nunca ni una sola vez se extendió hacia mí. Mi plato siempre estaba en el extremo de la mesa, el más cercano a la puerta. En invierno una fina corriente de aire se colaba por esa rendija y mi comida siempre se enfriaba antes que la de los demás. Con el tiempo llegué a pensar que así era como debían ser las cosas. No me enfadaba, solo sentía un ligero frío en la parte de atrás de mis muelas cada vez que me llevaba a la boca un bocado de comida tibia. Eso era todo. Si respondía, la voz de Isabel se alzaba de inmediato. Gracias a quién crees que tienes un plato de comida en la mesa. Si tienes quejas, ya sabes dónde está la puerta. No tenía a dónde ir. Por eso siempre me callaba. Callaba, fregaba los platos y preparaba las camas. Tragar las injusticias como algo inevitable era la única forma de sobrevivir en esa casa. Pero fuera de casa el tiempo transcurría de otra manera. La tienda de comidas preparadas donde trabajaba estaba en una esquina de una vieja galería comercial. El dueño, el señor Mateo, era un hombre de unos 60 años, callado pero muy estricto con el trabajo, y por eso mismo sabía valorar a quienes trabajaban con dedicación. Clara, el pisto de hoy está buenísimo. ¿Quién te enseñó a hacerlo?, me preguntó un día el señor Mateo asomándose a la olla. Me sorprendí un poco y detuve lo que estaba haciendo. Mi madre. A mi difunta madre. Se le daba muy bien. Ya veo. Tienes buena mano, muchacha. Fueron pocas palabras, pero ese cumplido se quedó como una pequeña luz encendida en mi pecho durante todo el día. También había clientes habituales que esperaban mis platos. Ancianos que vivían solos en el barrio, oficinistas que volvían del trabajo. Ellos siempre se acordaban de mi nombre. Chica, hoy tienes esas lentejas. Vengo solo por ellas. Muchas gracias. Sí, hoy también hay. Una anciana menuda que se apoyaba en un bastón venía casi todas las tardes. Siempre compraba una sola ración de estofado de ternera. Tu estofado, hija, me recuerda al que hacía mi difunta abuela. Por eso vengo. Que me diga eso me anima a cocinar con más ganas. No te estoy haciendo la pelota. Se nota en cada bocado el esmero que pones. Se nota el esmero. Esas palabras me sobresaltaron. Resonaron en mi interior, conectando con lo que mi madre siempre decía. Con cada una de esas interacciones pensaba, aquí puedo ser simplemente Clara, no un objeto de caridad ni una molestia inútil. Había gente que esperaba el resultado del trabajo de mis manos. Al volver a casa me esperaba de nuevo el sitio en el extremo de la mesa. Pero si guardaba en mi pecho los pequeños gracias que recibía en la tienda, podía seguir adelante. Aferrándome a esa pequeña luz, repetía mis días uno tras otro. Ese día el cielo amaneció encapotado y con un frío que calaba hasta los huesos. Tenía que hacer un recado para la tienda en un almacén de conservas en las afueras de la zona comercial. Volvía a toda prisa cargada con bolsas en ambas manos cuando mis ojos se detuvieron en la esquina de un callejón poco transitado. Una anciana estaba agachada apoyada en la pared. Vestía un elegante traje de chaqueta color lavanda y parecía una mujer distinguida, pero su rostro estaba pálido como el papel y respiraba con dificultad, con los hombros subiendo y bajando. La gente que pasaba le echaba una mirada de reojo, pero nadie se detenía. Dejé las bolsas en el suelo y corrí hacia ella. ¿Se encuentra bien? ¿Le duele algo? La anciana abrió ligeramente los ojos y respondió con voz quebrada. Sí, solo ha sido un pequeño mareo. Se me pasará enseguida. No se fuerce, por favor. Al menos hasta ese banco de ahí. Tomé suavemente su brazo y la acompañé despacio hasta un banco cercano. Mientras le frotaba la espalda, noté cómo sus delgados hombros temblaban ligeramente. ¿Lleva alguna medicina? Sí, la de siempre. En el bolso. Saqué el pastillero del bolso de la anciana, compré un té caliente en una máquina expendedora que justo había allí y se lo di. Después de tomar la medicina, la anciana fue recuperando poco a poco la calma en su respiración. Deberíamos avisar a su familia, ¿verdad?
¿Sabe el número de teléfono? Llamé al número que me dio desde una cabina telefónica cercana. La persona al otro lado de la línea pareció muy alarmada y dijo que vendría de inmediato. Durante ese tiempo no me separé de su lado ni un instante. Hija, tú estabas haciendo un recado de la tienda, ¿verdad? No te preocupes por mí, puedes irte. La anciana lo dijo con tono de disculpa, pero yo negué con la cabeza. No me quedaré aquí hasta que llegue su familia. No puedo dejarla sola. Vaya, qué buena persona eres. La anciana me miró fijamente y luego sonrió con dulzura. En sus mejillas, que habían recuperado un poco de color, se dibujó una sonrisa distinguida. Tienes las manos estropeadas, ¿verdad? Haces mucho trabajo con agua. Su pregunta repentina me hizo esconder las manos a la espalda por instinto. No eran unas manos para enseñar, llenas de pequeños cortes y durezas. Es que trabajo preparando comida en una tienda. Disculpe si dan mala impresión. No en absoluto. Son unas buenas manos, unas manos trabajadoras. Yo he aprendido a confiar en la gente que tiene unas manos así. Las palabras de la anciana tenían una extraña calma, como la de alguien que ha llevado un negocio durante muchos años, pero en ese momento no tuve tiempo para pensar en su significado. ¿Puedo saber tu nombre? Quisiera agradecértelo. Dudé un momento y luego negué con la cabeza. No he hecho nada que merezca tal cosa. En apuros hay que ayudarse. Fue solo eso. No sentí el más mínimo deseo de recibir una recompensa o un agradecimiento. Simplemente no podía abandonar a alguien que estaba sufriendo. Era algo que mi cuerpo hacía sin pensar. Mi madre también era así. Siempre estaba ayudando a alguien. Seguramente, que mis manos se movieran solas era algo que había heredado de ella. Poco después, un hombre de mediana edad llegó corriendo sin aliento. Parecía ser un acompañante de la anciana. «Señora, ¿se encuentra bien?» Menos mal, el hombre se acercó a la anciana y luego se inclinó profundamente ante mí. «Muchas gracias. De verdad no sé cómo agradecérselo. No he hecho más que lo debido. Por favor, cuídense mucho». Dije eso, recogí mis bolsas, hice una leve inclinación de cabeza y me marché. Sentí la mirada de la anciana en mi espalda, pero no me di la vuelta. De camino a la tienda, ya casi había olvidado el incidente. Pensé que no era más que uno de esos pequeños sucesos del día a día. En aquel momento no tenía ni idea de que ese pequeño encuentro cambiaría mi vida por completo. El trabajo en la tienda de comidas preparadas era modesto. Al llegar por la mañana, lo primero era encender los fuegos y preparar los caldos. Comprobaba el estado de las legumbres y las algas que había dejado en remojo la noche anterior y comenzaba con la preparación de los platos del día. Pisto manchego, lentejas estofadas, platos sencillos que se podían encontrar en cualquier sitio. Aún así, yo no escatimaba en esmero. Para el pisto usaba el propio jugo que soltaban las verduras. Sería más rápido desecharlo, pero en ese caldo dulzón residía el verdadero sabor, como decía el recetario de mi madre. Las lentejas las dejaba reposar toda la noche, una vez apagado el fuego, para que absorbieran bien el sabor. El esfuerzo extra hacía que quedaran tiernas y brillantes. «Las verduras son honestas», decía mi madre, y era verdad. En los descansos a menudo abría el recetario, repasaba la letra pulcra de mi madre. La imagen de su espalda en la cocina volvía a mi mente. El punto de sal, la intensidad del fuego, el tiempo de reposo. Allí estaba registrado sin reservas el saber hacer que mi madre había adquirido a lo largo de toda una vida. Un día encontré una nota que no había visto antes en las últimas páginas. «Encurtido de berza sin sal», ponía. Mi madre, nacida en Asturias, conocía un método para encurtir sin necesidad de sal, un proceso lento que usaba el frío y la acción de ciertas bacterias para acidificar las verduras. Era un método de conservación tradicional de las tierras montañosas y nevadas. Me quedé mirando esa página durante un rato con una extraña sensación. Pedí permiso para probarlo en un rincón de la tienda. Sin añadir sal, a medida que pasaban los días fríos, la berza adquiría una suave acidez y desarrollaba un profundo umami. La primera vez que lo probé se me escapó una exclamación. «Increíble. ¿Cómo puede estar tan bueno sin usar sal?» El señor Mateo se asomó por encima de mi hombro y probó un poco. «Vaya, has hecho algo realmente curioso». «¿Dónde lo has aprendido?» Estaba escrito en el recetario de mi madre. Por lo visto es un método antiguo de su tierra de Asturias. «Buen trabajo.
Hoy en día no hay muchos jóvenes que sepan hacer estas cosas. El señor Mateo rara vez elogiaba a nadie. Sus palabras me llenaron de una cálida satisfacción. Cree que podría ponerlo a la venta. No sé si se venderá. Inténtalo. Siempre hay clientes que buscan este tipo de cosas. Puse el encurtido en pequeños cuencos y los coloqué discretamente en el mostrador. Entonces ocurrió algo inesperado. Un cliente habitual se dio cuenta y luego otro y otro más empezaron a comprarlo. Chica, este encurtido ácido. ¿Cómo lo haces? Mi madre era de Asturias. Me ha traído tantos recuerdos que se me han saltado las lágrimas. Me lo enseñó mi difunta madre. Se encurte con el frío sin usar sal. No me digas hoy en día que alguien se tome tantas molestias. De verdad que haces un trabajo muy cuidadoso. Cada vez que me decían algo así pensaba, aunque en casa no me valoren en absoluto, el trabajo de mis manos sí que llega al corazón de alguien. No era por un título ni por mi familia. Era simplemente por el esmero, solo por eso. Esa única lección que me dejó mi madre se estaba convirtiendo en mi pequeño y humilde orgullo. Al atardecer, mientras limpiaba la entrada de la tienda, acaricié suavemente el recetario. Mamá, estoy poniendo todo mi esmero, ¿sabes? Al susurrar eso en mi interior, sentí como si mi madre estuviera sonriendo a mi lado. Al volver a casa, me esperaba de nuevo el sitio en el extremo de la mesa. Pero mientras tuviera estas manos, de alguna manera podría seguir en pie. Así me sentí al final de aquel día. La propuesta surgió una tarde poco después de haber cumplido 25 años. Cuando terminé de fregar los platos de la cena, Isabel, cosa rara, me llamó al salón. Mi padre también estaba sentado frente a la mesa baja con aire incómodo. Hacía años que mi padre no compartía una habitación conmigo. Sentí una extraña inquietud en el fondo de mi pecho. Clara, tienes una propuesta de matrimonio, dijo Isabel para empezar. No podía creer lo que oía. ¿Una propuesta a mí? Sí. El pretendiente es un hombre que tiene una verdulería en la zona comercial. Tiene 38 años. Dicen que no terminó el bachillerato, pero bueno, tampoco estás para ponerte exquisita, ¿verdad? El tono de Isabel tenía un matiz de resignación. Me quedé en silencio mirando las vetas del tatami. En ese momento Sofía y Laura, que debían de estar escuchando detrás de la puerta corredera, entraron riéndose. Vaya, un verdulero. Le pega totalmente, la esposa de un verdulero lleno de tierra. Perfecto para Clara. Se miraron y se echaron a reír a carcajadas. Laura añadió como si fuera el remate de un chiste: claro, como trabaja en una tienda de comidas preparadas. De las verduras a la verdulería es el destino. No respondí nada. Sabía que cualquier cosa que dijera solo les daría más motivos para reírse. Pero esa propuesta de matrimonio escondía algo que no era motivo de risa. Mi padre habló en voz baja. Lo siento, Clara. Te agradecería que no rechazaras esta propuesta. Era la primera vez que mi padre me hablaba con una voz tan débil. Según me contó, se había convertido en el avalista de un negocio de un conocido y el negocio se había ido a pique. La deuda que le había caído encima era de 250.000 euros, una cantidad imposible de pagar. La otra parte se ofrece a hacerse cargo de la deuda. Si tú aceptas esta casa, se salvará. Mi padre inclinó profundamente la cabeza. Isabel a su lado tenía una expresión inusualmente seria. Finalmente lo entendí. Esta propuesta no era para mí. Era un intercambio mi persona a cambio de 250.000 euros. Una transacción. Que fuera un verdulero o que no tuviera estudios era solo una excusa. Sentí un frío glacial en el fondo de mi pecho, pero extrañamente no me salieron las lágrimas. Miré de reojo a Isabel. Aunque intentaba mantener la compostura, las puntas de sus dedos temblaban ligeramente sobre sus rodillas. Ella también tenía miedo. Miedo de que la deuda la aplastara y perdiera su nivel de vida actual. Miedo de que sus propias hijas acabaran en la calle. Al pensar en eso, hasta el rencor que sentía hacia ella pareció desvanecerse. Levanté la vista. De acuerdo, acepto la propuesta. Isabel me miró sobresaltada. Sofía y Laura dejaron de reírse y abrieron los ojos como platos. ¿Lo dices en serio? Sí. Si con eso puedo salvar esta casa, me parece bien. Al decirlo en voz alta me sorprendió la calma de mi propio corazón. En ese caso seguiré adelante con los preparativos, dijo Isabel soltando un suspiro de alivio. Su incapacidad para ocultar ese alivio me produjo una especie de lástima.
Sofía intervino con tono afilado. Oye, mamá, ¿estás segura? La deuda de casa, nuestros gastos de la universidad. Vosotras no os preocupéis por nada. Clara se encargará de solucionarlo. Ante las palabras de Isabel, Sofía también se calló. Para las tres yo debía de ser el último recurso, la carta final para salvar a la familia en caso de emergencia. Y yo misma ya estaba demasiado acostumbrada a ese papel. Podré irme de esta casa. Ya no me dirían que vivo aquí por caridad. No tendría que levantarme temprano para preparar el desayuno para tres, ni sentarme en el sitio del extremo de la mesa. Casarme era en realidad una modesta forma de escapar. Sin saber siquiera cómo era la otra persona, me aferraba a ese fino hilo de esperanza. Esa noche, después de mucho tiempo, abrí el recetario y me quedé mirando la foto de mi madre. Mi madre, sonriendo en la puerta de la tienda, no decía nada. Solo sonreía con la misma dulzura de siempre. «Mamá, me voy a casar», le susurré a la foto. No hubo respuesta, pero esa noche su sonrisa pareció darme el empujón que necesitaba. El día del encuentro, Isabel me hizo vestir a propósito con ropa sencilla y apagada. No me permitió maquillarme, ni me dio uno de los vestidos de fiesta que guardaba. Con mi ropa de diario de algodón descolorido, me dirigí a una vieja cafetería en las afueras de la zona comercial. Quizás pensaba que si veían a una novia tan poco agraciada, la otra parte rompería el compromiso. Pero sus cálculos fallaron. Esperando en una mesa al fondo de la cafetería, había un hombre con un aspecto sencillo, delantal de trabajo y alpargatas. Tenía el rostro curtido por el sol y unos ojos que transmitían bondad. Era Javier Soler. Javier no frunció el ceño al ver mi aspecto. Al contrario, echó un vistazo a mis mangas gastadas y a mis manos agrietadas y sonrió con dulzura. «Tiene usted unas manos trabajadoras». «Unas buenas manos». Me sorprendí tanto que retiré las manos por instinto. Hasta ahora la única persona que había dicho que mis manos eran buenas era aquella anciana de la calle comercial. «Es que trabajo en una tienda de comidas preparadas». «Ah, sí, me lo han dicho. Un trabajo con verduras». «A mí también me apasionan las verduras», dijo Javier inclinándose hacia adelante. «En esta época del año, ¿qué verdura cree que está más sabrosa?». La pregunta inesperada me desconcertó, pero respondí: «Pues, creo que las espinacas, que han aguantado las heladas, son las más dulces ahora mismo. El frío hace que las hojas se arruguen y el sabor se concentre». Los ojos de Javier se iluminaron. «Exacto, usted sí que sabe». «Así es. El frío hace que las verduras se vuelvan más dulces. Se hacen más sabrosas por todo lo que han sufrido». Contuve la respiración. Mi madre decía exactamente lo mismo. Las verduras de invierno son las más dulces, como a las personas. Después de eso nos olvidamos de que estábamos en una cita para casarnos y solo hablamos de verduras. ¿Qué tipo de patata era mejor para guisar? ¿Qué tierra producía las mejores acelgas? Javier escuchaba cada una de mis palabras como si fueran un tesoro. «Qué bien me lo estoy pasando. Es la primera vez que puedo hablar y reírme así con alguien sobre verduras», dijo Javier con una alegría que parecía sincera. «Yo también. Nunca nadie me había escuchado hablar de estas cosas. ¡Qué desperdicio! Lo que usted sabe es un auténtico tesoro. Son cosas que solo sabe la gente que se ha dedicado a las verduras con esmero». La palabra tesoro se me quedó grabada en el pecho. Hasta ahora había vivido pensando que no poseía nada que pudiera llamarse así, pero este hombre llamaba tesoro a mis manos y al conocimiento heredado de mi madre. Javier no mencionó ni una sola vez mi familia, mis estudios o la deuda. Simplemente me estaba tratando como a una persona de igual a igual. Se notaba a leguas. ¿Desde cuándo no me trataban así? Mientras la confusión me invadía, sentí un calor en el fondo de mi pecho. El compromiso avanzó a pasos agigantados. Nos casamos por lo civil y me mudé a la casa donde vivía Javier. Era una vieja casa de 2 plantas, algo inclinada en un callejón de un barrio obrero. El suelo crujía en algunas partes, y los días de lluvia las ventanas no cerraban bien, pero para mí esa casa era más acogedora que cualquier otro lugar en el que hubiera vivido. Siento que la casa sea tan pequeña y vieja. No en absoluto. Es muy tranquila. Me gusta mucho esta casa. Despedía a Javier por la mañana y me dedicaba a las tareas del hogar. Limpiaba el suelo, hacía remiendos y preparaba la cena para cuando él volviera. Una vida dirigida por mis propias manos, sin que nadie me regañara. Era el primer lugar que sentía verdaderamente mío, un espacio que había conseguido por primera vez en mi vida.
Javier era una persona increíblemente amable. Clara, el guiso de hoy está aún más bueno. ¿Cómo consigues este sabor? Sigo el recetario de mi madre. Debe de ser algo muy importante de tu madre entonces. Javier no preguntó más. Nunca invadía los temas de los que yo no quería hablar. Agradecía mucho esa delicadeza. Solo había una cosa extraña. Una tarde un hombre con un traje impecable vino a casa. Le dijo algo a Javier en voz baja, le entregó un sobre abultado y se fue tras una profunda inclinación de cabeza. Era muy extraño que un cliente tan formal visitara al dueño de una verdulería. Otro día llegó una caja de fruta de aspecto muy caro. Que un verdulero recibiera fruta como regalo también era raro. ¿Quién era ese señor?, pregunté una vez. Javier sonrió un poco incómodo y respondió: «Ah, un viejo conocido. No te preocupes». No insistí más. No quería perturbar la paz que tanto me había costado conseguir. «Seguro que no es nada importante», me repetía a mí misma, y decidí ignorar esa pequeña extrañeza. Cuando ya me había acostumbrado un poco a mi nueva vida, empecé a sentirme algo incómoda, pasando los días sin hacer nada más que las tareas de casa. Para alguien como yo, que había trabajado de sol a sol toda mi vida, el tiempo libre me resultaba inquietante. Además, me sentía mal de que solo Javier trabajara mientras yo me quedaba en casa. Una mañana me armé de valor y se lo dije: «Javier, ¿puedo ayudarte en la tienda?». Javier, que estaba a punto de llevarse la cuchara a la boca, se detuvo y me miró. «¿En la tienda?». «Sí, he trabajado en una tienda de comidas preparadas, así que entiendo un poco de verduras. Puedo atender en el mostrador, ayudar con la preparación, lo que sea». Javier pareció pensarlo un momento y luego esbozó su habitual sonrisa amable. «Agradezco mucho el gesto, Clara, pero prefiero que te dediques solo a la casa. Yo me encargaré de que no te falte de nada, pero así yo. No quiero que te fuerces. Ya has trabajado más que de sobra toda tu vida. Ahora puedes descansar un poco». Sus palabras eran amables, muy amables, pero también sonaban como si quisiera mantenerme alejada de la tienda. ¿Por qué no me dejaba ayudar? En una tienda pequeña cualquier ayuda extra vendría bien. Sin embargo, Javier, de manera sutil pero firme, se negaba a que me involucrara en la tienda. Una pequeña duda, como una espina, se me clavó en el pecho. Esa duda se convirtió en certeza unos días después. Ese día fui a actualizar mi libreta de ahorros en la oficina de correos del barrio. Era una cuenta a mi nombre que Javier me había dado, diciendo que ingresaría allí el dinero para los gastos de la casa. Me di cuenta de que nunca había comprobado el saldo. Al ver las cifras impresas, me quedé paralizada. 6.000 euros. Eso ponía. Conté los ceros una y otra vez, pero la cantidad no cambiaba. Cada mes, 6.000 euros se ingresaban en mi cuenta como dinero para los gastos. Me quedé en blanco. 6.000 euros era una cantidad que, trabajando a tiempo parcial en la tienda de comidas, tardaría casi un año en ganar. Y esa suma se ingresaba sin más, como los gastos de un solo mes. Las manos me temblaban ligeramente. No sería un error. Corrí a casa con la libreta en la mano, pero al abrir la puerta de nuestra vieja casa inclinada, me sentí aún más confundida. El suelo que crujía, las manchas de humedad en el techo. Esta casa vieja no se correspondía en absoluto con una vida de abundancia. Y sin embargo, 6.000 euros al mes. Esos dos hechos no encajaban en mi cabeza. ¿Quién era Javier en realidad? No me atreví a tocar ese dinero. Para alguien como yo, que había vivido contando cada céntimo, era una cantidad demasiado grande. Cuando iba a comprar, seguía eligiendo la carne más barata y buscando las verduras en oferta. Esa costumbre no se me había quitado, a pesar de que mi vida había cambiado. Un día, Javier se dio cuenta: «Clara, podrías gastar un poco más en ti, en ropa o en lo que quieras. No, de verdad, con esto tengo más que suficiente». Por cierto, Javier, sobre el dinero para los gastos. Sí, es que me parece que es demasiado. Con el trabajo de la verdulería tanto... Me callé a media frase. Los ojos de Javier vacilaron por un instante, como si ocultaran algo, pero enseguida recuperó su sonrisa habitual. «Es que es una verdulería un poco especial. No te preocupes. Tú no te preocupes por nada y compra lo que te apetezca». Una verdulería especial. Esas palabras avivaron mi ansiedad. ¿Qué verdulería en el mundo puede dar a su esposa 6.000 euros al mes para gastos? Esa noche, mientras preparaba la cena, observé a Javier varias veces. Las preguntas llegaban hasta mi garganta, pero no salían.
¿Pasa algo? Pareces un poco decaída, me preguntó Javier con preocupación. Negué con la cabeza rápidamente. No, no es nada. Solo estoy un poco cansada. Mentí. En realidad tenía 1 millón de preguntas. ¿De dónde salía ese dinero? Eres de verdad un simple verdulero. ¿Quién era aquel cliente de traje? Pero no pude preguntar. ¿Y si al hacerlo esta vida tranquila se desmoronaba? ¿Y si perdía este lugar, el primer lugar verdaderamente mío que había tenido en mi vida? Al pensar en eso las palabras no me salían. Era una cobarde. La costumbre de vivir sin hacer olas estaba grabada a fuego en mí. Por el simple deseo de proteger la cálida mesa que tenía delante elegí seguir fingiendo que no sabía nada. La comida que preparas es una delicia. Clara, decía Javier llevándose un bocado a la boca sin parecer darse cuenta de nada. Mientras observaba su perfil, intenté acallar la inquietud de mi pecho. Pero la duda, una vez sembrada, ya no desaparecía. Crecía día a día en silencio dentro de mi corazón. Esa mañana, al despertar, noté algo diferente. Javier, que a esas horas ya debería estar en la cocina, me observaba en silencio aún en pijama. Pero no fue solo eso lo que me sorprendió. Su atuendo era algo que nunca le había visto. Un traje de lana de un azul oscuro de excelente calidad, una corbata perfectamente anudada, el pelo peinado con esmero. El Javier de siempre con su delantal y sus botas de trabajo que olían a tierra no estaba allí. Parecía el joven dueño de un negocio tradicional y próspero. Buenos días, Clara. Sé que es repentino, pero ¿podrías reservarme el día de hoy? Pero, ¿y esa ropa? Hoy quiero enseñarte un lugar. Un lugar que quería enseñarme. No entendía qué significaba, ni por qué Javier iba vestido así, pero su actitud tan diferente a la de siempre me impidió negarme. ¿A dónde vamos? Será una sorpresa. He preparado el mejor vestido para ti, te lo pondrías. En el salón doblado con esmero había un vestido que no había visto nunca. Era un elegante vestido de seda de un suave color verde menta. Me parecía demasiado bueno para que alguien como yo se lo pusiera y hasta dudé en tocarlo. Lo elegí pensando que te quedaría bien. Me haría muy feliz que te lo pusieras. Ante sus palabras no pude negarme. Con manos torpes me vestí. Frente al espejo había una yo que no conocía. Al salir de casa, un coche negro de lujo estaba aparcado en la puerta. Un hombre que parecía ser el chofer al ver a Javier inclinó profundamente la cabeza. Le estábamos esperando, señor. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué chofer recibe así al dueño de una verdulería? Pero Javier, como si nada, subió al coche y me indicó que hiciera lo mismo. Confundida me senté a su lado. El coche atravesó la ciudad. La zona comercial que tan bien conocía se fue quedando atrás, dando paso a calles que no había visto nunca. Mientras tanto, un torbellino de preguntas se arremolinaba en mi pecho. ¿De dónde sale este dinero? ¿Y este coche? ¿Y este vestido? ¿Y la actitud de ese chofer? Quería preguntar, pero el perfil de Javier era tan sereno que una vez más no pude decir nada. En su lugar dije otra cosa. Javier, este vestido tiene que ser carísimo. Y si lo mancho, no te preocupes. Los vestidos están para llevarlos. Dejarlos guardados en un armario es una pena para la tela. Lo dijo como si fuera la cosa más normal del mundo. Mientras palpaba la seda sobre mis rodillas, me sentía cada vez más perdida. ¿Alguna vez habías llevado un vestido así, Clara? Yo nunca he tenido ni un solo vestido de fiesta, respondí. Javier frunció el ceño ligeramente. Pareció que iba a decir algo, pero se contuvo y se limitó a mirar al frente. ¿Hasta qué punto conocía Javier la vida que yo había llevado? De repente esa pregunta me vino a la cabeza. Clara, te estoy asustando, dijo Javier de repente volviéndose hacia mí. No, solo un poco. Hoy te lo contaré todo. Hay algo que te he estado ocultando. Siento no habértelo dicho antes. Su voz tenía una seriedad que nunca le había oído. Apreté las manos con fuerza sobre mi regazo. Finalmente el coche se detuvo en una zona bulliciosa. Al bajar del coche siguiendo a Javier, vi una amplia avenida flanqueada por tiendas de frutas y verduras. Era el mercado central, y aunque las horas de más ajetreo de la mañana ya habían pasado, todavía había un movimiento constante de gente. Al fondo de la avenida había una tienda. Un letrero antiguo mostraba un nombre que me resultaba familiar. La fachada no era muy ancha, pero el edificio tenía esa solidez que solo dan los años.
En el exterior frutas y verduras relucientes estaban dispuestas de una forma tan bella que era un placer para la vista. Me detuve a mirarlas fascinada. Cada pieza era diferente a lo que yo solía manejar en la tienda de comidas. Se notaba a simple vista que eran productos de una calidad excepcional. Bonita tienda, ¿verdad? Desde siempre se ha dicho que en esta zona no hay nadie que sepa elegir mejor las verduras, dijo Javier con cierto orgullo. La tersura de las hojas, la frescura de los tallos, el peso de los frutos. Cada producto expuesto transmitía la mirada experta de quien lo había seleccionado. Aquí es donde nací, dijo Javier mirando hacia la tienda. Yo también levanté la vista. Era algo más que una simple verdulería. La gente que pasaba al reconocer a Javier se detenía para saludarlo con una respetuosa inclinación de cabeza. Un hombre mayor con un delantal y aspecto jovial lo saludó con la mano desde lejos. Javier respondía a cada uno con un ligero asentimiento. Rodeada por un muro alto, había una imponente casa señorial. Las ramas de un jardín bien cuidado asomaban por encima del muro. No parecía en absoluto la casa del dueño de una verdulería de barrio. Me quedé clavada en el sitio. Detrás de esa puerta me esperaba algo que no conocía. Aún no sabía qué era, pero tenía la clara premonición de que si daba un paso más, mi vida ya no volvería a ser la misma. Vamos, todos están deseando conocerte. Javier puso la mano en el portón. Con los dedos temblorosos apretados bajo la tela del vestido di un paso y lo seguí. Al cruzar el portón se extendía un jardín con un camino de guijarros. Desde el fondo de un pasillo con el suelo de madera pulida, apareció una pareja de ancianos, un hombre corpulento de pelo blanco y una mujer distinguida con un elegante vestido. Al verme ambos sonrieron y nos dieron la bienvenida. «Hombre, ya estáis aquí». «Bienvenida», dijo el hombre con una voz potente y jovial. A su lado la mujer hizo una profunda inclinación de cabeza. «Bienvenida». La estábamos esperando. Yo me quedé de pie sin entender nada. Javier me puso una mano en el hombro y dijo: «Clara, te presento a mi padre Arturo y a mi madre Pilar». Su padre, su madre, fue lo único que pude articular. El hecho de que los padres de Javier vivieran en una casa tan magnífica no encajaba en mi cabeza. «Bueno, no pongas esa cara tan seria. Pasa, por favor», me invitó Pilar. Me guiaron hasta un salón. En las paredes colgaban caligrafías y los pilares de madera pulida brillaban con un lustre oscuro. «He venido a un lugar que no me corresponde», pensé y apreté las manos sobre mi regazo con nerviosismo. Cuando nos sirvieron el té, Javier, con un aire solemne, empezó a hablar. «Clara, te he traído aquí hoy para contarte la verdad. La verdad, yo no soy un simple verdulero». Javier comenzó a relatar su historia en voz baja. La familia Soler se había dedicado al comercio en ese mercado durante generaciones. La pequeña tienda de la entrada era solo el principio. Ahora tenían acuerdos con agricultores de todo el país, gestionaban tiendas especializadas en frutas de lujo y una red de distribución de verduras ecológicas. Todo ese conglomerado llamado Siete Valles estaba dirigido por nadie más y nadie menos que el propio Javier. «Soy el director general», dijo. «Heredé el puesto de mi padre. Lo de que no terminé el bachillerato también es mentira. En realidad tengo estudios universitarios». Me quedé sin palabras. El verdulero con olor a tierra con el que me había casado. El hombre que se lamentaba por unas coles mustias. Esa persona, ¿por qué? ¿Por qué esa mentira? Mi voz temblaba. Javier bajó la vista avergonzado. A una persona en mi posición se le acerca mucha gente por interés. He tenido innumerables propuestas de matrimonio por mi fortuna. Por eso tomé una decisión. Fingiría ser un simple verdulero y me casaría con la persona que me eligiera a pesar de ello. Alguien que me viera por quien soy, no por mis títulos o mi dinero. Javier me miró. «Clara, tú pensaste que yo era un verdulero pobre, y aún así me trataste con una dedicación sincera. Me enamoré de tus manos y de tu corazón». Mi pecho se llenó de emoción, pero al mismo tiempo surgió una nueva pregunta. ¿Dónde y cuándo me había conocido Javier? La propuesta de matrimonio la había traído mi madrastra, pero nuestra propuesta de matrimonio, ¿fue mi madrastra quien? Javier sonrió un poco tímido. «Fui yo quien lo planeó todo. Yo me puse en contacto con tu madrastra. Investigué y supe lo de la deuda. Fui yo quien movió todos los hilos para poder casarme contigo. Estaba abrumada. No había sido una coincidencia.
Javier me había elegido desde el principio y había tendido su mano hacia mí. ¿Pero por qué? Porque yo ni siquiera nos conocíamos. Me detuve. ¿Realmente no nos conocíamos? Algo en un rincón de mi memoria se agitó. En ese momento, Pilar, que había estado escuchando en silencio, habló con dulzura. Clara, ¿recuerdas algo que pasó hace unos 6 meses? Ayudaste a una anciana que se encontraba mal en la zona comercial. De repente la escena de aquel día volvió a mi mente. La anciana distinguida con el traje de chaqueta color lavanda agachada contra la pared, respirando con dificultad. Esa persona, sí recuerdo que pasó algo así. Esa anciana. Pilar sonrió suavemente. Era la abuela de esta casa. La abuela de Javier Carmen. Sentí que el mundo se tambaleaba. La anciana a la que había frotado la espalda aquel día de la que me despedí, sin siquiera saber su nombre, era la abuela de la familia con la que me había casado. Al volver a casa, la abuela no paraba de hablar de ti, de una joven amable que se había marchado sin decir su nombre. Javier, al oír la historia, dijo que tenía que encontrarte como fuera. Las palabras de Pilar me llegaban como desde muy lejos. Aquel pequeño acto desinteresado, aquel día que ya casi había olvidado, me había traído dando un largo rodeo hasta este lugar. Un momento. Entonces estoy aquí por... La voz no me salía. Javier tomó mi mano suavemente entre las suyas. Sí. Lo que hiciste por mi abuela fue el principio de todo. Yo tenía que conocer a una persona como tú. En ese momento se oyó un murmullo de gente fuera del salón. Pilar se levantó con una sonrisa. Parece que ya están todos. Clara, ven fuera. Hay gente que quiere saludarte. Me instó a salir a la tienda y me quedé paralizada ante la escena. Frente a la persiana bajada de la tienda había una impecable fila de personas vestidas de traje. Debían de ser varias decenas. Todos con la espalda erguida nos miraban a Javier y a mí que estaba a su lado. Y de repente todos a una hicieron una profunda inclinación de cabeza. La esperábamos, señora, dijo el hombre que encabezaba la fila, volviendo a inclinarse con profundo respeto. Tuve la sensación de haber visto esa escena antes. No la había visto. Estaba presenciando en ese mismo instante la escena que marcaría un antes y un después en mi vida, la que recordaría una y otra vez en el futuro. Javier, ya no con sus botas de trabajo manchadas de tierra, sino con un traje impecable, asintió en silencio a mi lado. Mi mente no era capaz de procesar en quién me estaba convirtiendo. Solo el calor de su mano que sostenía la mía era real. Poco a poco me fui acostumbrando a la vida en la casa principal, aunque por supuesto no podía comportarme como la esposa del director de la noche a la mañana. Lo único que sabía hacer era lo de siempre, meterme en la cocina y preparar platos con esmero y dedicación. Solo eso. Un día Pilar me cedió la cocina. Clara, si no te importa, podrías prepararle a la abuela uno de tus platos especiales. Últimamente Carmen no tiene mucho apetito. Abrí el recetario de mi madre. Hacía mucho tiempo que no sentía esa emoción. Aquí, sin que nadie me molestara, podía dedicarme en cuerpo y alma a cocinar. Puse a cocer el pisto a fuego lento, con su propio jugo preparé unas lentejas estofadas y, por supuesto, aquel encurtido de berza sin sal de Asturias. En la imponente cocina de la casa principal, repliqué uno por uno, y con todo mi corazón, los platos que había heredado de mi madre. Cuando la comida estuvo lista, se la llevaron a la abuela Carmen, la misma anciana que había encontrado agachada en la calle comercial. Al verme, Carmen entornó los ojos con una sonrisa amable. Así que eras tú, Clara, la joven amable de aquel día. ¿Quién me iba a decir que nos volveríamos a encontrar? Disculpe mi atrevimiento de entonces. Me alegro de verla tan bien. Carmen tomó los cubiertos lentamente. Primero probó un trozo del encurtido. En ese instante su tenedor se detuvo. Su mano surcada de arrugas temblaba ligeramente. Carmen movió la boca lentamente, cerrando los ojos como para saborear mejor, y de sus ojos una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Abuela», exclamé corriendo a su lado. Se encontraba mal, o quizás el sabor no era de su agrado. Carmen negó con la cabeza. Sin siquiera secarse la lágrima me miró fijamente. «Este sabor, esta forma de encurtir sin sal, ¿dónde la has aprendido?» «De mi madre. Estaba escrito en el recetario que me dejó. El nombre de tu madre». La voz de Carmen temblaba. No entendía por qué me preguntaba eso, pero respondí. Se llamaba Elena Romero. Nació en una familia de agricultores de Asturias.
Al oír ese nombre, Carmen se cubrió la boca con las manos y con una voz ahogada susurró: Elena. Ay, Dios mío. Eres la hija de Elena. El salón se quedó en un silencio sepulcral. Yo, sin entender qué estaba pasando, solo podía mirar a Carmen. Carmen, con manos temblorosas, tomó las mías y poco a poco comenzó a hablar. Cuando era joven, Carmen, como matriarca de la familia Soler, recorría personalmente las fincas de agricultores por todo el país. Buscando las mejores verduras, visitó a menudo un pequeño pueblo en las montañas de Asturias. Y allí conoció a mi madre Elena cuando todavía era una muchacha. Los encurtidos que hacía Elena eran una maravilla. Me enamoré de ellos al instante. Viajé a Asturias muchas veces y hablábamos durante horas sobre verduras. Aunque nos llevábamos muchos años, éramos como hermanas. Carmen entornó los ojos recordando aquellos días lejanos. No lo olvidaré nunca. La primera vez que la vi en el campo, Elena, con las manos llenas de tierra, estaba arrancando unas berzas y me dijo: Señora, las mejores berzas son las que han aguantado bien el frío en la tierra. Se vuelven más dulces por todo lo que han sufrido. Pensé que era una chica extraordinaria para ser tan joven. Me llevé una mano al pecho emocionada. Las verduras de invierno son las más dulces, como a las personas. Las mismas palabras que mi madre me decía a mí de niña. Mi madre siempre había dicho lo mismo. No había cambiado nada desde entonces, ¿verdad? Ni un ápice. Era una persona que creía en el esmero por encima de todo. Contuve la respiración. Mi madre de joven y esta mujer, Carmen, la foto de tu madre que llevas contigo, la que está sonriendo en la puerta de una tienda. La tienes ahí. A su petición saqué del bolso la foto de mi madre que siempre llevaba conmigo. Al verla, Carmen volvió a derramar lágrimas. Ay, esta es la tienda de nuestro puesto en el mercado. Yo misma le hice esa foto a Elena. Vino desde Asturias cargada de verduras. Mira ese mostrador. ¿Ves que es el mismo que sigue ahí fuera? El lugar de la foto quedaba revelado. El fondo, tras la sonrisa de mi madre, que para mí siempre había sido un misterio, era la puerta de la tienda del mercado de los Soler, el lugar donde me encontraba ahora. Sentí que mi pecho se llenaba de un calor intenso. Mi madre había estado en este mismo lugar hacía mucho tiempo. Mi madre y la casa con la que yo me había casado estaban unidas por un hilo invisible. Pero la historia de Carmen aún no había terminado. Clara, escucha una cosa. Ese método de encurtir sin sal que has preparado hoy. Carmen hizo una pausa y continuó. Fui yo quien se lo enseñó a la joven Elena. Me quedé sin palabras. La familia de Elena tenía sus propias recetas de conservas y muy buenas. Pero ese método sin sal era una tradición muy antigua de la familia Soler, un secreto nuestro. Cuando se lo enseñé a Elena, se puso muy contenta y lo aprendió enseguida. El sabor que has preparado hoy es exactamente el mismo que yo le transmití. Siempre había pensado que era el sabor que me había dejado mi madre, un saber hacer transmitido de mi madre a mí. Pero ese saber hacer en su origen había sido entregado a mi madre por la mujer que tenía delante, por Carmen. De Carmen a Elena, de Elena a mí. El sabor había dado una vuelta completa. Y ahora Carmen, de las manos de la esposa de su nieto, estaba recibiendo de vuelta el sabor que ella misma había entregado en un pasado lejano. Compruébalo. En las últimas páginas de ese recetario, siguiendo el consejo de Carmen, abrí el recetario. En el margen de la última página encontré una anotación de mi madre que nunca había visto. Para Carmen. El tesoro que me enseñó. Algún día se lo transmitiré a mi hija. Elena. Me temblaron las manos. Mi madre lo recordaba. No había olvidado quién se lo había enseñado. Y había dejado escrito aquí que se lo transmitiría a su hija. Elena cumplió su promesa, dijo Carmen sonriendo con el rostro bañado en lágrimas. La promesa que mi madre se propuso cumplir se había materializado después de décadas. Y no solo eso, Clara. Lo que recibí de Elena no fue solo una receta. Carmen miró a Pilar. Pilar asintió en silencio y dijo: en Asturias mi suegra recibió de Elena unas semillas de una variedad de verdura autóctona de esa tierra, unos grelos que solo se dan allí. Las hemos estado cultivando sin interrupción en los campos de nuestros agricultores asociados. Este año también han brotado. Semillas. Aquellos apuntes en el recetario de mi madre que parecían conjuros. Cómo recolectar las semillas, cómo secarlas, cómo guardarlas.
Eran las instrucciones para preservar las semillas de la variedad autóctona de grelos de su familia para que no se perdieran. Y mi madre había confiado esas semillas a la familia Soler. El sabor, las semillas, los sentimientos. Todo ha fluido desde Elena hasta ti, Clara, dijo Carmen apretando mis manos con fuerza entre las suyas. Sus manos eran cálidas y sorprendentemente fuertes. Sabes, Clara, ha sido tu madre quien te ha traído hasta aquí. Al oír esas palabras, algo que llevaba mucho tiempo contenido dentro de mí se rompió. Las lágrimas no paraban de brotar. Desde que perdí a mi madre siempre me había sentido sola, una niña no deseada acogida por caridad, pero no era así. Mi madre siempre había estado a mi lado. Tejiendo un hilo invisible, me había guiado hasta un lugar verdaderamente cálido. Mamá, sollozando, apreté la foto de mi madre contra mi pecho. Lloré a lágrima viva. Carmen, Pilar y Javier me observaron en silencio. Las verduras son honestas. Si las cuidas con esmero, siempre te responden. Las palabras de mi madre resonaban ahora en mi pecho con una claridad absoluta. El esmero que mi madre había puesto dando un largo rodeo me había devuelto una respuesta. 6 meses después de la boda, celebramos una gran fiesta en la casa principal. La gente del mercado, los agricultores asociados, los numerosos empleados de 7 Valles, muchísima gente se reunió para celebrarlo con nosotros. Por pura formalidad, también enviamos una invitación a mi madrastra y a mis hermanastras. Las 3 sentadas en la última fila observaban la escena atónitas. Clara, la que se había casado con un verdulero pobre, la molestia que habían acogido por caridad, estaba ahora sentada en el centro de la celebración, como la esposa del director rodeada de gente importante. Se notaba a distancia cómo la sangre se les iba del rostro. Durante toda la ceremonia, Isabel no se atrevió a mirarme a los ojos ni una sola vez. Los acontecimientos se precipitaron a la mañana siguiente. La entrada de la casa principal se llenó de repente de un gran alboroto. La voz aguda de una mujer llegaba hasta el vestíbulo. Al salir me encontré a Isabel, Sofía y Laura. ¿Pero qué te has creído? El rostro de Isabel estaba pálido y contraído. No vamos a permitir una boda así, casarte con una familia tan importante, sin decirnos ni una palabra. Esto es un engaño. Eso, somos tu familia. Ocultarnos algo tan importante es cruel, gritó Sofía con voz estridente. Laura detrás de ella asentía repetidamente. Yo de pie en el escalón de la entrada las miraba desde arriba. Curiosamente mi corazón estaba en calma. Los gritos de Isabel que antes me paralizaban ahora sonaban como un trueno lejano. En el pasado, con solo oír su voz, me habría encogido y buscado las palabras adecuadas para apaciguarla. Pero ahora era diferente. Detrás de las 3 los días en aquella casa, aquel asiento en el extremo de la mesa, se veían como un paisaje lejano y borroso. Yo ya no volvería allí. Este matrimonio es nulo. Anúlalo ahora mismo. ¿Crees que la sociedad va a aceptar que alguien como tú sea la esposa del director de esta casa? Seguía gritando Isabel. En ese momento una voz tranquila sonó a mi espalda. ¡Qué forma tan egoísta de hablar! Era Javier. A su lado un hombre con un traje impecable. Buenos días. Soy el abogado de la familia Soler. Se presentó el hombre con un tono amable pero sin fisuras. Los rostros de las 3 se contrajeron. Dice usted que el matrimonio es nulo, pero Clara y Javier son un matrimonio legalmente constituido tras los trámites oficiales. Un tercero no puede anularlo, pero somos su familia. Su familia. El abogado abrió tranquilamente unos documentos que llevaba en la mano. Aquí tenemos un registro de los numerosos maltratos que la señora Clara ha sufrido a lo largo de los años. La imposición de todas las tareas del hogar, la negación de la oportunidad de estudiar las constantes palabras hirientes. Tenemos el diario de la propia señora Clara, testimonios de los vecinos. Todo está documentado. Me quedé helada. Javier, sin que yo lo supiera, había preparado todo esto. Ahora que lo pensaba, desde que empezamos a vivir juntos, a veces me preguntaba por mi pasado. Lo debiste de pasar mal, me decía, y yo, confiando en su amabilidad, le había ido contando poco a poco mi historia. Aquellas conversaciones casuales se habían convertido en un escudo para protegerme. ¿Qué es eso? Pruebas. Yo solo era estricta con ella por su propio bien, dijo Isabel con la voz quebrada. El abogado no cambió de expresión. Entonces, hacer que la señora Clara se encargara de todas las tareas del hogar mientras sus hermanas iban a la universidad también fue por su bien.
Cree que esa excusa se sostendría ante un tribunal. Isabel se quedó sin palabras. Estos actos podrían considerarse legalmente abandono de las obligaciones familiares y maltrato psicológico. Si solicitáramos una indemnización por daños y perjuicios, la cantidad sería considerable. Los labios de Isabel temblaron. Y una cosa más, el abogado sacó otro documento. Con motivo del matrimonio con la señora Clara, nos hicimos cargo de la deuda de su padre, los 250.000 euros del aval. Fue un gesto de buena voluntad hacia la señora Clara. Sin embargo, si ustedes insisten en que el matrimonio es nulo, la cosa cambia, tendrán que devolvernos esa cantidad íntegramente. Los rostros de las tres se quedaron blancos como el papel. 250.000 euros. Una cantidad que nunca podrían devolver. Eso no puede ser. Isabel se tambaleó. En ese momento, un grupo de gente empezó a reunirse fuera del portón. Los hombres del mercado con sus delantales, los dueños de las tiendas vecinas, los clientes habituales de la tienda de comidas que tanto apreciaban mis platos. Sin darme cuenta, una multitud se había congregado en silencio frente a la entrada. Arturo, el padre de Javier, con su aspecto imponente, se cruzó de brazos y habló. «Vaya que es todo este alboroto. ¿Tenéis algún problema con nuestra querida nuera?» Su voz no era fuerte, pero tenía un peso que no admitía réplica. La gente reunida miraba a las tres en silencio. Sin acusar, sin reprender, simplemente estaban allí de pie. Entre ellos reconocí un rostro familiar. La anciana menuda del bastón que siempre me compraba el estofado. La anciana miró directamente a las tres y dijo con voz clara: «Esta chica, llueva o haga sol, siempre ha cocinado con todo su corazón. ¿Qué sabéis vosotras de ella?» Nadie pudo responder. Tanta gente había estado observando mi trabajo sin que yo lo supiera. Esa verdad me llegó al alma. Ese silencio las acorraló más que cualquier grito. Isabel intentó decir algo, pero se calló. Sofía, con la cabeza gacha, retrocedió un paso y luego otro. «Vámonos, mamá», dijo Laura con una voz apenas audible. Las tres se marcharon de allí como si huyeran. Las vi alejarse en silencio. No sentí ninguna sensación de victoria. Tampoco pensé, se lo merecen. Simplemente sentí como algo que me había atado durante mucho tiempo se soltaba. Ya no era un objeto de caridad. Ya no era alguien que vivía con miedo conteniendo la respiración. «Clara, siento haberte hecho pasar por esto», dijo Javier poniendo una mano en mi hombro. «No, no te preocupes. Me siento extrañamente liberada». Mi propia voz sonó sorprendentemente serena, lo cual me sorprendió un poco a mí misma. La gente que se había reunido se fue dispersando lentamente, volviendo a sus tiendas, a sus vidas. Arturo se acercó y me dio una palmada en el hombro. «Eres una nuera excelente. No tienes nada de qué avergonzarte. Camina con la cabeza bien alta. Muchas gracias». Detrás de él, Pilar tomó mi mano suavemente. «Has aguantado muy bien. Esa fuerza tranquila que tienes, seguro que la has heredado de tu madre». Al oír de tu madre, mi pecho volvió a llenarse de calor. Quizás todos esos largos años que pasé con ellas fueron solo un largo camino para poder encontrar a estas personas tan maravillosas. Hasta ese punto había llegado a serenarse mi corazón. Una brisa fría y clara de invierno entró por el portón y me acarició las mejillas. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Levanté la vista lentamente. Ya no había ninguna necesidad de vivir con la cabeza gacha. Pasó una estación. Ya me había acostumbrado por completo a la vida entre la casa principal y la casita del barrio. Después de aquel incidente, di por sentado que mi relación con mi madrastra y mis hermanastras se había roto de forma natural. Ese día estaba en la cocina de la casa principal preparando conservas con Carmen y Pilar. Carmen se había recuperado por completo. Era difícil creer que fuera la misma mujer que encontré agachada en la calle Comercial. Ahora se ponía en la cocina para enseñarme las recetas tradicionales. «Clara, estas alcachofas necesitan secarse un par de días más para estar en su punto. De acuerdo, las dejaré colgadas un poco más en el porche. Aprendes muy rápido. Te pareces mucho a Elena». Cada vez que mencionaban el nombre de mi madre, mi corazón se llenaba de un cálido afecto. El olor a vinagre y especias que inundaba la cocina, la suave luz de la tarde que entraba por la ventana. Nunca imaginé que un tiempo tan apacible llegaría a mi vida. Después de terminar las conservas, volví a la casita del barrio para preparar la cena. Una tarde llamaron a la puerta con insistencia.
Al abrir me encontré a mi hermanastra Sofía. Me quedé sin palabras. La Sofía, que siempre vestía a la última moda y tenía un aire altanero, había desaparecido. El maquillaje corrido, el pelo descuidado, la ropa arrugada. Y sobre todo sus ojos tenían ese brillo inquieto y desesperado de las personas acorraladas. Clara, hola. ¿Puedo pasar un momento? Su voz intentaba sonar alegre a la fuerza y se notaba. En silencio la dejé pasar. En cuanto entró en el salón, Sofía sacó un montón de papeles de un bolso grande y los esparció sobre la mesa. Folletos de colores, tablas, llenas de números, nombres de empresas en inglés que no había oído en mi vida. Cuando me levanté para prepararle un té, Sofía me agarró del brazo. Sus dedos estaban helados y huesudos. ¿Estará comiendo bien? Pensé por un instante. Oye, Clara, tengo una oportunidad increíble. Es un negocio que da beneficios seguros. Los ojos de Sofía brillaron con una luz febril. Solo tienes que poner una cantidad de dinero al principio y cada mes va creciendo más y más. Todos los que han entrado ya están ganando un montón. Yo voy a recuperarme con esto de una vez por todas. La palabra recuperarme se me quedó grabada. No dijo qué ni cuánto había perdido, pero su tono apresurado y su mirada suplicante lo decían todo. ¿Cómo están tu madre y Laura?, pregunté. Sofía dudó un momento. Están bien ocupadas con sus cosas. No es algo que deba preocuparte. Desvió el tema señalando de nuevo los papeles. Eché un vistazo rápido. No entendía los detalles, pero recordaba que los clientes mayores de la tienda de comidas siempre decían que estas oportunidades tan buenas suelen tener trampa. Sofía, ¿quién te ha hablado de ese negocio? Una persona que conocí en un seminario. Es súper amable y de fiar. ¿Ya has puesto dinero? Sofía desvió la mirada por un instante. Solo un poco. Me han dicho que si pongo un poco más se multiplicará enseguida. Por eso, Clara, por favor, solo un poco. ¿Podrías prestarme dinero? Diciendo esto, Sofía inclinó la cabeza profundamente. La misma Sofía que siempre me había despreciado y ridiculizado ahora, con las manos apoyadas en el suelo, me pedía ayuda. La observé en silencio. Lo que sentí no fue lástima ni tampoco rencor. Solo una serena compra. Sofía, no puedo prestarte el dinero, le dije mirándola a los ojos con firmeza. Creo que ese negocio no es de fiar. Me parece que te están engañando. Deberías consultarlo con alguien que entienda antes de que sea tarde. No lo dije por maldad ni por rencor. Lo dije pensando en ella. Pero el rostro de Sofía se endureció al instante. ¿Qué te crees para hablarme con esa superioridad? Su voz se volvió grave. No te creas tanto solo porque te ha tocado la lotería con tu matrimonio. ¿Qué vas a saber tú de estas cosas? Yo estoy intentando ganar dinero por mis propios medios. No soy como tú. No le respondí. Sabía que cualquier cosa que dijera ya no le llegaría. Sofía recogió los papeles de forma brusca y los metió en el bolso. Olvídalo. Fui una estúpida por venir a pedirte ayuda a ti. Escupió esas palabras y se fue. La vi marcharse desde la puerta. Su espalda, mientras se alejaba a paso rápido, parecía terriblemente pequeña y desamparada. Un tiempo después pasé por la tienda del barrio para saludar y el señor Mateo, mientras removía una olla, me contó la historia de forma escueta. El negocio seguro de Sofía había resultado ser una estafa. El supuesto organizador había desaparecido con el dinero de todos. Lo de esas tres es la comidilla del barrio, ¿sabes?, me dijo. Por lo visto, Isabel y Sofía se pasan el día echándose la culpa la una a la otra, que por qué no la detuvo, que quién empezó. Las tres, que nunca habían fregado un plato, ahora intentaban cocinar para sí mismas con manos torpes, dejando ollas quemadas en el fregadero mientras volvían a discutir. Así pasaban los días, con lo bien que vivían. ¿Cómo cambian las personas? ¿Verdad?, dijo el señor Mateo, sin añadir nada más. Mi madrastra y mis hermanastras llevaban una vida difícil, pero ya nadie vino a buscarme. Al oír la noticia, mi corazón no se alteró. Simplemente acepté con serenidad el destino del camino que ellas habían elegido. Ya no era mi responsabilidad detenerlas ni tenderles la mano. Eso ya no me correspondía. En la cocina, al atardecer, empecé a preparar la comida del día siguiente como siempre. El sonido rítmico del cuchillo cortando las verduras era lo único que se oía en la tranquila cocina. Cada uno sigue su propio camino. Era solo eso. Pasaron varias estaciones más desde el día en que Sofía vino a verme. La noticia llegó una tarde fría, con un viento gélido que anunciaba el invierno.
Estaba con Javier en la casa principal cuando recibí una llamada de un vecino de la casita del barrio. Mi madrastra y mis hermanastras me estaban esperando delante de la puerta. Javier y yo fuimos hacia allí. Al bajar del coche, vi a las tres acurrucadas juntas frente a la puerta de la vieja casa inclinada. Isabel y Sofía habían cambiado por completo. No quedaba ni rastro de la opulencia de antaño. Al verme corrieron hacia mí casi tropezando. «Clara, menos mal que te encontramos», dijo Isabel intentando tomar mi mano. Di un paso atrás. «Por favor, ayúdanos. Ya no podemos más. Lo hemos perdido todo el dinero, todo». «Hermana, por favor». «Somos familia», suplicó Laura llorando. Sofía, desprovista de su antigua arrogancia, me miraba con el rostro pálido. «El negocio ese de la inversión salió mal y nos hemos quedado con una montaña de deudas. Si esto sigue así, nos quedaremos sin casa». La voz de Isabel temblaba. La persona que una vez tuvo el poder en aquella casa, la que me humilló una y otra vez, ahora se encogía ante mí, pidiendo clemencia. Familia. ¿Cuántas veces había oído esa palabra de sus bocas? Las mismas que me llamaban un objeto de caridad ahora me llamaban familia. Una palabra que sacaban a relucir convenientemente solo cuando estaban en apuros. Pero esa palabra ya no me ataba. «Clara, tú puedes hacerlo, ¿verdad? Con el dinero de la familia Soler puedes ayudarnos. Por favor, te lo ruego. No habrás olvidado todo lo que hicimos por ti al criarte, ¿o sí?» La voz de Isabel tenía un matiz suplicante. Miré a cada una de ellas a la cara. Sofía empujaba a Laura para ponerse delante e Isabel miraba a sus hijas de reojo. Ni siquiera en una situación tan desesperada eran capaces de apoyarse mutuamente. Curiosamente no sentí ira, tampoco odio. Solo vi a unas personas desdichadas que habían perdido todo a lo que aferrarse. Pero sentir lástima y volver a esa relación eran dos cosas completamente diferentes. Abrí la boca. «Cuídense», fue todo lo que dije. No me salieron más palabras, ni reproches, ni sermones, ni explicaciones. Esa única palabra lo contenía todo. Hice una profunda inclinación de cabeza, un gesto de agradecimiento por el pasado y de despedida para siempre. Dándoles la espalda a las tres, comencé a caminar. «Espera un momento, no te vayas». Los gritos de Isabel resonaron a mi espalda, pero no me di la vuelta. Un paso y luego otro hacia adelante. Mis pasos eran sorprendentemente firmes. Mis pies, que durante tanto tiempo habían caminado con la cabeza gacha, pendientes de la reacción de los demás, ahora pisaban con fuerza. Javier se puso a mi lado en silencio. Un poco más lejos, Arturo Pilar y otras caras conocidas del mercado estaban de pie observando. Nadie dijo nada. Solo sentí su cálido apoyo a mi decisión. Al subir al coche, sentí cómo la tensión que había agarrotado mi cuerpo durante tanto tiempo se desvanecía. Esa noche, en el salón de la casa principal, Pilar puso un libro delante de mí. Era el recetario de mi madre, el que siempre llevaba conmigo. «Clara, llevo tiempo pensándolo. ¿Qué te parecería convertir esto en un libro?» «¿Un libro?» «Sí. El saber hacer de tu madre el tuyo y la sabiduría heredada de la abuela. Sería una pena que algo tan maravilloso se quedara solo entre vosotras». Carmen, que estaba escuchando, asintió con convicción. «Es una idea excelente. El trabajo de Elena quedará para siempre. Ella sería la más feliz. Pero que alguien como yo publique un libro», dije encogiéndome por costumbre. Entonces Carmen me apretó la mano con fuerza. «¿Qué dices? Tus manos son las manos de Elena y también las mías. Un libro que contenga el saber hacer de 3 generaciones será único en el mundo. Siéntete orgullosa». Tomé el recetario de mi madre en mis manos. La tapa raída, la letra pulcra de mi madre, las páginas con manchas de aceite. La memoria de las manos que se había transmitido de Carmen a mi madre y de mi madre a mí estaba contenida en esas páginas. Convertirlo en un libro y compartirlo con otros. Mi madre siempre decía: «Si las cuidas con esmero, siempre te responden». El esmero que mi madre había puesto dando un largo rodeo estaba a punto de tomar una nueva forma. Me gustaría intentarlo. Si el trabajo de mi madre puede llegar a mucha gente. Mi voz al responder ya no temblaba. Por fin me había acostumbrado a ser una persona que podía caminar por sí misma y empezar algo nuevo con sus propias manos. Pasó un año. El recetario de mi madre se convirtió en un libro.
La historia del saber hacer transmitido de madre a hija y desde mucho antes llegó en silencio pero con firmeza a las manos de mucha gente. Mi vida no ha cambiado mucho. Sigo yendo y viniendo de la pequeña cocina del barrio a la espaciosa cocina de la casa principal, dedicándome a las verduras de temporada. En primavera recojo los brotes tiernos de los grelos. En verano encurto pepinos frescos y jugosos. Seco los frutos del otoño y en invierno preparo conservas con las verduras que el frío ha endulzado. Las verduras cuidadas con esmero siempre me responden con honestidad. Clara, estas zanahorias encurtidas están espectaculares, dice Carmen en el porche, probando una de mis conservas con los ojos entornados. Carmen, completamente recuperada, espera cada día con ilusión probar el resultado de mi trabajo. Solo he seguido sus instrucciones, abuela. No, este ya es tu sabor. No es el sabor de Elena ni el mío. Es el sabor de Clara. Esas palabras son la mejor recompensa. En el huerto de la casa principal, los grelos autóctonos de la tierra de mi madre crecen verdes y fuertes este año también. Las semillas que mi madre dejó y que la familia Soler ha protegido. El año que viene seré yo quien las siembre. De mi madre a mí. Y algún día de mí a alguien más. Cuando estoy en la cocina, siempre pienso en mi madre. Mamá, ahora soy muy feliz. Gracias a que tú me enseñaste la importancia de poner esmero en las cosas. Siento el calor de las manos de mi madre superpuesto a las mías, mientras sujeto el cuchillo. Las zanahorias recién lavadas brillan blancas bajo el agua. El sonido rítmico del cuchillo contra la tabla resuena agradablemente en la luminosa cocina. Las verduras son honestas. Si las cuidas con esmero siempre te responden. Con esas palabras que me dejó mi madre en el corazón, seguiré viviendo poniendo mi esmero en cada cosa día a día.